mensaje y este espacio es para las mamis, porque siempre es importante estar atentos a las indicaciones de nuestro pediatra. Nosotros tenemos un pediatra de cabecera que es nuestra garantía, el doctor Manuel de la O. Qué gusto saludarlo. Igualmente. Bienvenido esta mañana, doctor. Gracias. Queremos platicar hoy de un tema que yo siempre recomiendo, independientemente de lo que usted venga y nos platique, de no abusar de los antibióticos y sobre todo no automedicarnos. Vamos a hablar de esto, por favor. Claro que sí. Fíjate que es un tema muy interesante porque hay gente que abusa de los antibióticos. Ajá. Y obviamente los antibióticos son uno de los medicamentos más utilizados en el mundo y ocasionamos resistencia de las bacterias. Eso es lo que se provoca. Entonces, cuando usamos... Sí, afortunadamente en nuestro país en agosto del 2010 se prohibió el uso de adquirir los medicamentos, los antibióticos. Ajá. En las farmacias. Ahora necesitas una receta. Y eso es muy favorable porque anteriormente utilizábamos un antibiótico muy sencillo de primera línea para matar una bacteria y como las bacterias se han hecho resistentes, entonces necesitamos utilizar antibióticos mucho más potentes, a veces por la vena, utilizar 2 o 3 antibióticos para una bacteria que la matábamos con un antibiótico de primera línea. Ajá. Entonces es muy importante que la gente sepa que los microbios los podemos dividir en virus y en bacterias. Cuando son virus, Liz, las infecciones se quitan solas. El ejemplo clásico es el resfriado. Sí. El niño que trae moquito, que trae tos, que trae estornudos y desaparece espontáneamente al cabo de 5 o 7 días con tratamiento para la fiebre y para el moco y la tos y desaparecen. Entonces no es necesario utilizar antibióticos. ¿Cuándo sí es necesario utilizarlos? Hay que utilizar antibióticos. El médico es el que tiene la decisión de utilizar antibióticos. Entonces es bien importante que el médico tome en cuenta, en consideración si necesita un antibiótico o no, para no crear resistencia. Las bacterias se van cubriendo, modifican su estructura, que producen sustancias que se llaman betalactamasas que destruyen el antibiótico y van adquiriendo una capacidad para destruir los antibióticos. Importante. Entonces, por ejemplo, cuando hay una sinusitis podemos utilizar antibióticos, infecciones de una muy breve pausa para que nos siga explicando de todo esto, doctor. No se vaya, este tema es muy interesante, le va a ir. Esta mañana ya estamos platicando con nuestro pediatra de cabecera, el doctor Manuel de la O, acerca del abuso de los antibióticos. Es tan importante, ya nos empezó a platicar un poquito de lo que pasa o las consecuencias, pero me quedé en una pregunta, doctor. Dice que, por ejemplo, a veces cuando es un resfriado no hay necesidad de tener que recurrir al antibiótico. Por ejemplo, si mi niña tiene un resfriado y tiene a lo mejor moco que cambia de color y se vuelve amarillo y luego verde, ¿ahí ya podemos o necesitamos recurrir al antibiótico? Fíjate que no, la gran mayoría de la gente cree que el moco verde o el moco amarillo es necesidad de utilizar antibióticos. Es el indicador. Es el indicador, exactamente. Y no es así. Cuando el niño tiene un resfriado empiezan con moquito cristalino o hialino y posteriormente se hace amarillo o verdoso y no es una indicación de utilizar antibiótico. El resfriado dura 5, 7 días, 10 días y desaparece. Entonces no es un concepto para utilizar antibióticos. La presencia de moco verde significa que los leucocitos, que son las defensas, producen unas enzimas y cambian de color. Eso es lo que lo hace. Entonces, la gran mayoría de las infecciones en los niños y en los adultos son virales. Eso significa que el virus, así como entró, nuestro sistema de defensas actúa, que son nuestros soldados, les digo yo a mis pacientes, y eliminan la infección. Entonces, los antibióticos, aparte de que son muy caros, ocasionan resistencias y que la próxima vez que uno se enferme van a tener que utilizar... algo más fuerte. Imagínate, para cazar un conejito van a tener que utilizar una bazooka, ¿verdad? Entonces, es bien importante concientizar a la gente que el médico es el que tiene la última palabra para utilizar antibióticos, que los antibióticos pueden tener reacciones alérgicas, desde inflamación de los labios, ronchas, hasta un shock anafiláctico que puede comprometer la vida. Y es bien importante saber que la gran mayoría de las infecciones se quitan con tratamiento sintomático, es decir, tratamiento para la fiebre, para la tos, para descongestionar la nariz. Y es bien importante lo que mencionábamos ahorita, Liz, no automedicarnos. Eso es, yo creo que ahí es la base. Es la base. Vamos mejor cualquier síntoma con el pediatra y el pediatra seguir las indicaciones de lo que el pediatra nos dice, porque esto no quiere decir que no debamos de usar el antibiótico. Claro, nunca. En ocasiones hay meningitis o hay neumonías.
o hay infecciones severas que hay que utilizar 2 o 3 antibióticos para poder salvar la vida de los pacientes, que son muy buenos los antibióticos, pero tienen sus indicaciones bien precisas. Hoy teníamos que conocer las consecuencias del abuso de los antibióticos, por eso, mamis, hay que estar muy alerta. Doctor, es un gusto siempre tenerlo con nosotros en la casa. Nos vemos la próxima semana y nosotras, mamis, a tomar conciencia. Continuamos con mucho más.